Centro Cultural Hebraico Sefaradí Casa de Israel, con su pastor Alexander Barreras, presenta su programa Los Secretos de la Torá, trayendo la restauración de las raíces hebreas, enseñando la cultura hebrea, juntos en alegría y gozo, en presencia de nuestro Creador. Caminando en el amor de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. No solamente somos una congregación, sino una familia para toda la vida. Para más información visítanos Ministerio Casa de Israel.org. Y recuerda que todo es posible si puedes creer. De recibimiento. Muy bienvenido otra vez a nuestro ministerio. Este es tu casa y gracias por visitarnos. Bueno, visitarnos no, gracias por quedarte. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Yo me voy a usar una técnica. Voy a hablarle a los jefes, a los empresarios y le voy a decir, tráigame los trabajadores. Y cuando se acabe el servicio le das el cheque. Bendito sea el Eterno, porque tenemos que orar por nuestros trabajadores también, para que Dios también los prospere y los guarde. Amén. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Bueno, ayer presentamos ya a nuestro hermano invitado, un siervo de Dios que viene desde Guatemala, y estuvo con nosotros compartiendo ayer un recuerdo, una vivencia, una historia, un testimonio acerca de su vida personal, lo que él vivió, lo que sufrió. No le ha contado mucho a los de por la mañana. Ayer nos contó un poquitico, pero no estaban muchos en la mañana. Bendito sea el Eterno Todopoderoso. Pero no le contó a la gente de por la tarde, los demás que vinieron, todas las experiencias que tuvo este hombre. Hasta lo quisieron quemar, lo amarraron y lo iban a quemar y Dios intervino. Y también una vez estaba en mi casa y me llamó y me dijo, mi hijo está muerto. Y yo dije, ay, Padre Eterno, a orar todo el mundo. ¿Y cuánto oramos para que Dios nos dé fe? ¿Cuánto se recuerdan la última vez que usted tuvo fe para orar por algo sobrenatural? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted que usted oró por algo sobrenatural? Que alguna vez que lo pusieron incómodo, que le dijeron, hay un problema y necesitamos tu oración, y tú tuviste que sacar fe para orar por esa persona o por ese problema. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia dice que el apóstol Pedro estaba en prisión y el pueblo de Dios, la iglesia, los que creían en el Mesías, se pusieron a orar y orar y orar y orar. Y Dios abrió las puertas de la cárcel para que saliera ese hombre que estaba preso. Y cuando nosotros aquí comenzamos a orar, nosotros podemos, el Espíritu de Dios, los ángeles, pueden ir a abrir las prisiones de aquellas personas que están cautivas. Gracias a todos ustedes por venir esta noche tan especial a recibir una palabra. Invito al hermano. Para aquellas personas que no conocen, tenemos con nosotros Joshua y Daniel también, que son dos personas. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Esta gente del audio los voy a mandar para un seminario. Gloria al Señor. Bueno, bendito sea el Eterno. ¿Cuántos estamos listos para recibir una palabra? Amén. Gloria a Dios. Una palabra que nos motive. Amén. Que nos traiga una visión de cómo motivarnos para crecer, para salir adelante, no importando lo que vean nuestros ojos. Amén. Porque a veces, como a ti te mandaron a aquel lugar, te mandaron solo a aquella aldea, ¿no? Amén. No tenías a nadie, te enviaron ahí y ahí tú empezaste. ¿Cómo, Señor, cómo lo hago? ¿Cómo gano a las personas? Obstáculos, problemas, situaciones. Las personas se creen que es solamente en Guatemala donde hay avivamiento, pero no saben que también ahí hay obstáculos también.
Amén. y que lo han tenido que vencer para ver esas multitudes. Gloria a Dios. Aquí hay obstáculos, pero también hay personas que podemos nosotros también a través de la palabra, bendito sea el Eterno. Así que vamos a recibir esta palabra, bendito sea el Eterno, que sea una palabra de motivación en nuestros corazones para nosotros salir hoy inspirados a ganar más personas para el Señor. Amén. Así que gracias a todos ustedes por haber venido. Y bueno, dejamos a nuestro hermano Jorge Manuel Velázquez desde Guatemala, pero viene vía Alabama. Desde Guatemala, Alabama, aquí a la ciudad de Norte Carolina. Así que lo dejamos a él. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Es una bendición, hermanos, el poder estar compartiendo nuevamente con ustedes en esta hermosa noche. Hermanos, siento un gozo en mi corazón. Quiero compartir algo con ustedes. Estaba orando un momento y el Señor me daba una revelación para esta iglesia. Yo veía entrar en este lugar a mucha gente, pero que quedó afuera mucha gente que no podía entrar. ¿Qué significa esto? Hermanos amados, el Señor me llevó a leer, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 4, quiero que lo lea conmigo, Es una visión, hermanos. El verso 35. Oiga lo que estaba yo viendo, estaba percibiendo entrar mucha gente, pero mucha gente estaba afuera y no cabía este lugar. Y en ese momento yo abro la palabra del Señor y digo, Señor, yo quiero hablar de ti ahora. Pero veo entonces, hermanos, el capítulo 4 de Juan, verso 35, y dice esta palabra: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Oiga la palabra de Yeshua. Gloria al Señor. Oiga lo que dice. He aquí, dice, yo os digo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Nosotros estábamos, hermanos, ahí meditando un momento, orando, y de repente el Señor me pone esta palabra en mi mente y yo empiezo a entender, hermano. Viene la revelación, hermano. Los discípulos de Jesús tenían un pensamiento y Jesús les dice, ustedes dicen que aún faltan 4 meses para que venga la siega. Ellos estaban esperando que los frutos maduraran para poder ellos levantar. Pero oiga, Jesús se anticipa. Él hace cosas extraordinarias. Y oiga lo que dice. He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos. Perciban ustedes, suban al monte alto y vean que la cosecha ya está. Dele palmas al que vive, hermanos. Y vino a mi mente algo así. Viene a mi mente algo así. Las iglesias que no crecen, o las iglesias que no crecieron en su momento, fue porque no percibieron el momento en que estaban viviendo. Hermanos, yo sigo leyendo ahí, y él dice, porque los campos, él dice, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Es ahora. Amén. Ya es el tiempo de la cosecha. Y siga leyendo conmigo. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra, dice, goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Pero oiga, aquí hay algo importante en el verso 38.
yo os he enviado a cegar lo que vosotros hasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aleluya. ¿Sabe qué vino a mi mente, hermano? El pueblo ya estaba evangelizado. Charlotte ya está evangelizado. Aquí han habido misioneros derramando lágrimas. Han habido misioneros predicando la palabra del Señor. La gente ya conoce que hay un Rey de Reyes, que Cristo vive. Hermanos amados, hay una ceguera espiritual. Yo ahora puedo entender entonces por qué las iglesias están creciendo, por qué la iglesia que pastorea mi hermano Eliseo está creciendo día con día. Hoy llegaron otras nuevas almas, él me estaba contando, para la honra y gloria del Señor. Es tiempo de la siega, es tiempo de la cosecha. Esto es palabra de Jesús. Jesús era profeta. La gente, hermanos, sabía que no era tiempo de recibir la cosecha. No era tiempo de recibir los frutos todavía. Pero él mismo dijo: alcen vuestros ojos, abran sus ojos con fe, quiso decirles, porque la cosecha ya está lista. Luego, hermanos, terminé de leer y pude entender esto. Pero hay algo que necesitamos todos nosotros. Y yo le traigo esta palabra en el nombre de Jesús y quiero que abra su corazón y que la reciba. Porque Dios va a usar mis labios. Yo me he puesto en las manos del Señor como un instrumento para compartir con usted. Yo le invito a que pues entonces abra las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, verso 14. Cuando lo oye puede decir amén, hermano. Y en reverencia a la palabra del Señor vamos a ponernos en pie. Lucas 4, 14. Ya lo hallaron, hermanos. Comparta la palabra ahí con el vecino. Ahí está, también están en las pantallas. Ok. Lo leemos en el nombre de Yeshua, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde, hermanos? A Galilea. ¿Y qué sucedió? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre. Y se levantó ¿a qué? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito en ese libro? El Espíritu del Señor, repítalo conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, pueden sentarse. Yo ya he orado, me he puesto en las manos del Señor para que use mis labios. Hermanos, fíjense de que Jesús, antes de irse a los cielos, le habla a sus discípulos y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Entonces, ¿qué sucede? Me seréis testigos. Repita esta palabra conmigo. Me seréis testigos. ¿En dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Cómo es? Jerusalén. En Jerusalén. En Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Pero ellos, hermanos amados, recibieron el poder del Espíritu Santo, fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo, llegaron a tener poder extraordinario que impactaron a toda Jerusalén. Pero en Jerusalén se quedaron, se acomodaron y ahí se terminó el avivamiento. Por no percibir el mensaje de salvación a todo el mundo, por no obedecer el mandamiento de Jesús, sucedió algo. Eso lo dice Hechos capítulo 1 verso 8. Ahora, Hechos 8:1, qué coincidencia, ¿verdad? 1:8, 8:1. ¿Qué dice? Hechos capítulo 8, verso 1. Pablo estaba persiguiendo la iglesia y dice que se desató. Dios permitió que se desatara una persecución hacia los cristianos. ¿Y sabe qué sucedió? Que ellos fueron dispersados y empezaron a ser perseguidos y empezaron a ir en orden como Jesús se los había dicho. Se fueron de Jerusalén y se fueron hacia Judea. Se fueron de Judea hacia Samaria y ahora ha llegado el evangelio a todo el mundo. Pero ¿para qué esperar una persecución para obedecer la voz de Dios, iglesia? ¿Por qué no obedecer el mandamiento del Señor? Y dice que a las aldeas a donde iban huyendo, dice que iban predicando el evangelio. Pero nada más porque Dios permitió una persecución. Esto me da la pauta a mí de que la obra de Dios se cumple, quiera usted o no. Quiera usted o no, la obra de Dios se va a realizar. Pero qué bonito sería que usted y yo estemos en el plan perfecto de Dios para cumplir con su mandamiento, para trabajar en su obra. Yo vengo a motivarle, hermano, a que usted se levante, a que alce sus ojos, porque de veras, hermano, ya la mies está lista, está madura, ya este pueblo está evangelizado. Pero ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos un toque del poder del Espíritu Santo. Y yo le he puesto este tema, ministrando en el poder del Espíritu Santo. Trabajando en el poder del Espíritu Santo. Ejerciendo nuestro ministerio en el poder del Espíritu Santo. Jesús comenzó su ministerio de esta manera. Aquí hay una presentación del ministerio de Jesús. Y yo lo tomo como modelo ahora, hermano, para servirle a Él. ¿Qué necesito yo entonces para empezar un ministerio próspero? Un ministerio que impacte al mundo. Un ministerio, hermano, no solo de labios. Necesito un toque del Espíritu Santo. Yo lo invito a que vaya conmigo al capítulo 3 de Lucas. Estamos ahí cerca. Lucas capítulo 3, verso 21. Dice de esta manera: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y oiga lo que hace. Y orando, dice, el cielo se abrió. Orando, el cielo se abrió.
Cuando usted y yo entramos, hermano, al aposento alto, cuando usted y yo entramos, hermano, a la casa de oración, venimos, abrimos nuestro corazón, desnudamos nuestra alma delante de la presencia del Señor. ¿Sabe qué sucede? Los cielos se abren. Los cielos se abren. Hermano, qué bonito es experimentar esto. Pastor, yo lo veía orando aquí el día de ayer. Estaba temblando en la presencia del Señor y eso me estaba impactando a mí atrás. Yo estaba sintiendo también aquella unción que temblaba, y cuando llegué a este lugar estaba temblando también. Pero hubo un pueblo que logró entrar, hermano, al lugar santísimo. Había gente que estaba entregada de corazón, hermano. Llegó a hacer que el Padre abriera los cielos. Y sabe que cuando los cielos se abren, dice la palabra aquí en el verso 22, y descendió, dice. O sea, después de que él oró, el cielo se abrió. Pero ¿qué sucede cuando el cielo se abre? Desciende el Espíritu Santo sobre él. Hermanos amados, aquí hay una clave especial para usted y para mí. Que cuando usted y yo obedecemos, porque él se bautizó antes. No quería bautizarlo Juan. Y él decía, no, ¿cómo vas a pensar? Tú debes de bautizarme a mí, no yo a ti. Y le dice, Juan, hagámoslo para que así se cumpla toda justicia. Eso significa, si yo lo he hecho, un hombre sin pecado, me he bautizado, siendo Dios, yo me someto al señorío del Padre. Ustedes también tienen que hacerlo. Porque ejemplo claro os he dado, dijo él. Así como yo los he hecho, así ustedes también deben de hacerlo. Él se bautizó. Hermanos amados, créanme que cuando nosotros, hermanos, entramos a la presencia del Señor con obediencia, nosotros hacemos que los cielos se abran. Y cuando Dios abre los cielos, envía su Espíritu sobre nosotros. Y el Espíritu del Señor, mire hermano, ¿qué sucede aquí? Desciende sobre Jesús. Y hay algo lindo aquí. Aquí están las tres divinas personas. Jesús el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y una voz tan linda allá en los cielos. Una voz desde los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oh, aquella voz tan linda, tan dulce. Yo me imagino, hermano, yo voy a esa escena, fíjese. Y yo a veces, hermano, cuando leo la palabra, hermano, tengo un panorama bíblico en mi mente que me lleva a viajar a ese lugar. Y yo me pongo a meditar y digo, Señor, ¿cuáles fueron esas voces? Tan lindas, voces angelicales. Cuando le dicen al Hijo, tú eres mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, en quien se regocija mi alma, en quien se deleita mi alma, en quien haya gozo mi alma. Cuando usted y yo obedecemos al Señor para ejecutar su obra, se deleita el alma de nuestro Dios. Cuando usted y yo evangelizamos, hermanos, cuando usted y yo llevamos a cabo la obra del Señor, Dios se alegra con nosotros. El Espíritu Santo vino sobre él y se asentó sobre él. Ojo con esto. Cuando uno de los profetas en el Antiguo Testamento profetizaba, decía que vino el Espíritu Santo sobre mí y empiezo a hablar. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay una cosa linda, de que cuando los primeros cristianos fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo, vino y quedó con ellos.
Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque si yo no me voy, no viene el Consolador. Y Él estará con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Él está con nosotros. Él nos guía, Él nos capacita, Él nos instruye, nos alienta, nos fortalece, nos abre los ojos. En el capítulo 4, verso 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Oiga, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Volvió del Jordán y fue guiado, fue llevado, se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde lo llevó? ¿A una fiesta? ¿A un cumpleaños? ¿A dónde lo llevó, hermano? ¿A un banquete? Lo llevó al desierto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Lo llevó al desierto a ayunar y a hacer vigilia por 40 días y 40 noches. Fue a llenarse en la oración, fue a llenarse de poder. O sea, aquí ya tenía, hermano, ya tenía la unción del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero la oración es muy importante para tener poder. Estamos hablando de ministrar en el poder del Espíritu Santo. Hermanos amados, si ustedes agarran esta palabra hoy y comienzan a trabajar en el mover del Espíritu Santo, hermanos amados, vamos a ser la iglesia más grande de Charlotte. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero necesitamos, hermanos, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo y fue a orar 40 días y 40 noches. Dice, pero ¿cómo? Yo si ni aguanto un día, 2 días. Sabe que cuando usted anda en el Espíritu no siente. Siga leyendo conmigo. Verso 2, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales, ¿qué pasó? Pasados los cuales, o sea, los 40 días, ¿qué sucedió? Tuvo hambre. O sea que él no tenía hambre mientras estaba en la presencia del Señor. Por eso le dice al tentador, a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Entonces, hermanos, es desafiante esto, que necesitamos el Espíritu Santo para ayunar. Necesitamos al Espíritu Santo, hermano, para hacer vigilias. Necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar. O sea, necesitamos al Espíritu Santo para todo. Y oiga lo que sucede entonces en el verso 13. Y cuando el diablo, dice, hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo lo tentó 3 veces. Y sabe que cuando usted y yo estamos dispuestos a obedecer al Señor, vamos a tener tentaciones. Cuando el Señor empezó a hacerle sentir a usted aquel gozo de querer servir en su presencia, usted se levantó y dijo, yo voy a empezar este ministerio, no sé cómo, pero hoy me levanto y voy a ir a orar. No tenía trabajo, pero de repente una llamada. Mira, te ofrezco un trabajo todos los días a la semana, ganando $20 la hora y las horas que tú quieras trabajar. Rápido. Son tentaciones. Porque usted debe darse cuenta que cuando usted declaró una palabra, soltó una palabra y dijo, yo te voy a servir, Señor, con todo mi corazón. No me importa, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Pero tú me vas a sostener, Señor. Ya declaró la palabra.
Viene el enemigo a tentarle entonces. Hay muchas cosas que hablar. No quiero hablar tanto de la tentación porque quiero ir más allá. Quiero ir más allá. Estamos ahí, hermanos, ahí en Lucas. Ahí nos vamos a mantener. ¿Y qué sucede, hermanos? De que el Señor resistió al diablo y él huyó. Eso lo dice el apóstol Pedro. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dejará de tentarles. Dejará de hacerles la vida imposible. Verso 14. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, fue al desierto a orar. Después de los 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, bajó. ¿Hacia dónde? Hacia Galilea. Pero ¿cómo bajó? ¿Qué dice el verso 14? Y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu. La oración llama la unción. Llama la unción. El ayuno y la vigilia llama poder a nuestra vida. Lo estás leyendo, ¿verdad? Y bajó, dice, en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y sabe qué sucede? Donde hay una iglesia que ayuna y hace vigilias, hermano, hace impacto. Oiga lo que sigue diciendo este verso. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cuando una iglesia es espiritual y tiene poder, su fama se extiende. En esa iglesia se siente el Espíritu Santo. Nada más predica el apóstol, el profeta, una palabra de poder que da fuerzas. Yo quiero estar en esa iglesia. La gente va a venir, hermano. La gente va a llegar, fíjese. Ya nos dimos cuenta de lo que el Señor me reveló. Dios reveló algo aquí. De que el Señor nos va a permitir entrar donde nosotros nos sembramos a recoger los frutos. Es bíblico. Lo leyeron, ¿verdad? Vas a recoger los frutos de los que tú no sembraste. Me abrió la mentalidad. Yo siempre, cada vez que llega alguien a nuestro ministerio de otra iglesia, le digo, tráigame una carta de recomendación de su pastor y yo lo recibo aquí. Y yo digo, ceguera espiritual, vete de mi vida. Porque si alguien va a llegar al ministerio, Dios sabe por qué lo trajo al ministerio y aquí se va a quedar a trabajar. Yo lo entendí, hermanos. Entendí eso. Entonces yo puedo decir algo que cualquiera que venga a esta iglesia se va a quedar aquí, en el nombre de Jesús. Aquí va a haber palabra, una iglesia que se mueva en el Espíritu, en poder, en autoridad. Yo lo creo, hermanos. Y viene el verso 16 entonces. Vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, a su mismo pueblo, a su misma aldea. Y en el día de reposo, en el Shabbat, ¿verdad? Entró a la sinagoga. La sinagoga era un lugar en donde estudiaban la palabra. Conforme a su costumbre. O sea, él asistía siempre. Él se mantenía estudiando la palabra. Vea esto. Él asistía a las reuniones donde el pastor estaba dando las enseñanzas. No faltaba. Aquí está la enseñanza. Si nosotros queremos ser prósperos, necesitamos imitar al modelo a seguir. Amén. Jesucristo, el único camino que nos lleva a la eternidad. Entonces él, hermano, él asistía. Y dice que se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías.
no le dieron una Biblia, le dieron un rollo, un pergamino. Entonces, no por casualidad le dieron al profeta Isaías. Había un cumplimiento ahí, profético. ¿Y qué sucede, hermano? En el verso 18, él abre el pergamino. Pero aquí hay algo misterioso, algo lindo que ha estado impactando mi vida en estos días. Y oiga lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Repítalo conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Y oiga, ¿sabe qué impactó? Porque cuando usted pasa a leer la palabra del Señor, dice, vamos a leer, hermanos, y usted empieza, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, no hay mensaje. Pero él leyó con autoridad. Él estaba dándole cumplimiento a esa palabra. Cuando usted y yo prediquemos la palabra, hermano, y lo estamos viviendo, tenemos autoridad para hablar. Yo he visto obras del Señor. Yo he hablado con fe. He vivido con fe, hermanos. He visto la obra del Señor. Y él estaba dando un cumplimiento aquí y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque sí está sobre mí. Cuando usted lo declara, tiene al Espíritu Santo en usted. Por cuanto usted tiene al Espíritu Santo, usted va a trabajar conforme al Espíritu Santo. Va a servirle al Señor conforme al Espíritu Santo. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra. Por cuanto me ha ungido. Tenía unción. El Espíritu unge, da autoridad. Eso es lo que sucede, miren, hermanos. Da autoridad. Esa autoridad que tuvo el apóstol Pedro cuando se paró ante las multitudes. Nosotros no estamos borrachos, no hemos bebido nada. Nosotros estamos borrachos, pero del Espíritu Santo. Y él se para a predicar. Y sabe, hermano, su primer discurso, 3,000 personas. Tenía, hermano, la unción del Espíritu Santo. Tenía el poder del Espíritu Santo. En su segundo mensaje, 5,000 personas. Y cada día dice que se iba uniendo gente a la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos para ministrar en este lugar, hermano? ¿Qué necesitamos, iglesia? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que se muevan los milagros, para que se muevan las sanidades, liberaciones. Necesitamos llenarnos de dones. Pero solamente lo vamos a alcanzar de rodillas delante de la presencia del Señor. Hay que pagar el precio, hay que orar, hay que vivir en santidad. Sin santidad no podemos ver al Señor. Él no va a enviar su espíritu sobre alguien que está viviendo mal. Porque es santo. Él es santo. Tenemos que limpiarnos y despojarnos de todo lo malo para que venga su espíritu y nos llene para impactar a la gente. Ya no va a ser difícil, pastor, decirle a los hermanos, hay reunión en la iglesia porque vamos a ir a visitar. No está en la agenda, pastor. Pues no está en la agenda, pero vamos a ir a visitar. Una revelación. Ahí están los hermanos, con obediencia. Ya no hay que estarles llamando, hermanos, a cada rato. Venga, ya viene de camino que lo estamos esperando. No, ahí va a estar porque va a haber hambre. El Espíritu nos va a guiar. Es lo que necesitamos, hermanos. El Espíritu Santo. Y cuando Él tiene el Espíritu Santo y dice, por cuanto me ungió. O sea que si nos unge, nos da responsabilidades. Por cuanto me ungió. ¿Para qué? Para dar, eso es verso 18. Para dar buenas nuevas a los pobres. El mensaje del reino de los cielos. Cristo salva. Cristo te ama, amigo. ¿Qué hay aquí entonces?
evangelismo, testimonio. Si Él nos dio poder, ya no va a haber vergüenza para hablarle a la gente. Ay, no, pastor, me da vergüenza. La vergüenza es del diablo. Él está avergonzado. Usted y yo vivimos en el poder del evangelio. Nos ha dado gracia. El Espíritu Santo imparte gracia. Aunque nos acusen, nos van a ver como cara de ángel. Porque el Espíritu va a ser un resplandor en nuestra vida. Hermanos amados, ¿qué necesitamos entonces? El poder del Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres, hermanos? Literalmente los pobres, ¿quiénes son? Los mendigos, aquellos que viven desamparados, los ancianos, los niños de la calle. Ellos son los pobres, hermanos. Y Jesús llegó a esa gente. Dice que Él se hizo pobre. ¡Aleluya! Para tener relación con los pobres. Él nunca fue pobre. ¿Verdad que no? Se hizo pobre para darnos riquezas a nosotros. Él nos dio riquezas. Yo soy rico en la presencia del Señor. Soy rey. Soy sacerdote. Usted también. Hermanos amados, ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, para dar consuelo. Me ha enviado a sanar. Me ha enviado a sanar. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Hay tanta gente que anda oprimida, anda amargada, anda triste, anda desconsolada, anda martirizada. A esa gente, hermanos, nosotros tenemos que llevarle una palabra de consuelo, a decirle que Cristo tiene la solución de su vida. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo que necesita la iglesia hoy en día. Mostrar la compasión a la humanidad. Ver al borracho, levantarlo, hermano. ¿Sabe una manera de evangelizar, hermanos? Es esta. Sencillo. ¿Quiere usted ganarse a los borrachos? Sí. No vaya a hablarles cuando están tomando, porque mire, le van a hablar incoherencias. Vaya el otro día, cuando la esposa está peleando con él, cuando está con problemas, con malestares. Nosotros decimos en Guatemala, de goma. Cuando esté con ese malestar, prepare usted una sopa, un caldo, a ver de qué, de marisco o de huevos o lo que usted quiera. Lléveselo. De gallina criolla, dijo mi hermano. Vaya, ofrézcaselo. Dígale que Cristo lo ama y que no quiere verlo sufrir. Dígaselo. Ese va a creer en la palabra y le va a decir, tiene razón usted. Y la esposa va a salir y le va a decir, vea que tiene razón. Yo siempre le digo a él, ese hombre va a empezar a llorar porque usted tiene el Espíritu Santo y tiene palabras de gracia. Ahí puede aceptar. Hay maneras de evangelismo, hermanos. Hay tantas cosas que hablar, pero vamos corriendo, hermanos. Son nada más ideas. Pueden ustedes seguir escudriñando esta palabra porque Dios da entendimiento, hermano. ¿Qué sigue diciendo? A pregonar libertad a los cautivos, a declarar liberación a los endemoniados. ¿Saben que hay tantas personas comiendo en los basureros? Y la iglesia, el pastor va enfrente con su Biblia. Ni lo ve. ¿Por qué? Ve un paralítico ahí pidiendo limosna.
pasa enfrente y es capaz que una moneda. Y si no tiene, no tengo que dar. Si no tiene nada que dar, no tiene dinero, ni tiene poder. ¿A dónde iba Pedro y Juan, hermano, a la hora novena, 3 de la tarde? Iban al templo de la hermosa, ¿a qué? A orar, como lo hacían siempre, de costumbre. Y van pasando los dos, van caminando. Cuando aquel paralítico dice, seguramente estos me van a dar, tienen cara de riquillos estos, seguramente me van a dar algo. Míranos, no tenemos plata, no tenemos oro, decepción, pero tenemos algo que vale más que el oro, más que la plata. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, eso te damos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Vete. Eso es lo que necesita la iglesia. Poder. Poder. Hay gente, como lo decía el pastor, hay gente enferma en los hospitales que no quieren. Ellos no quieren dinero. Lo que ellos quieren es sanar. Vaya a darle usted dinero a uno que lo desahuciaron. Vaya a darle unos $50, $100. Él sabe que ya no hay solución. Pero vaya y dígale que hay uno que puede sanar todo tipo de enfermedades, que está interesado en él. Ese le va a abrir su corazón. Fíjese que Dios está haciendo fáciles todas las cosas para la iglesia y la iglesia no percibe. Hay tantos enfermos ahora postrados en su cama. Allá están esperando una palabra de liberación, una palabra de sanidad, una palabra que transforme toda su vida, y la iglesia roncando, la iglesia durmiendo. La iglesia no quiere poder porque el poder conlleva mucha responsabilidad. Los pastores no quieren poder porque es mucho trabajo, tienen que ir a orar por todas las iglesias. Pero Jesús es el modelo a seguir. Jesús es nuestro modelo a seguir. Hermanos, esto es un mensaje tremendo, hermanos. ¿Y qué más dice? Y vista a los ciegos. Hay tanta gente que vive una ceguera espiritual. Hay tanta gente que no percibe esto, hermanos. No ve. ¿Sabe por qué no ve? Porque no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. El mismo poder del Espíritu Santo nos hace tener compasión por las almas. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Ver a las almas. Sí, fíjense, hermanos, de que hace unos días estaba orando. Estaba de rodillas y el Señor dice, Jorge, sí, le digo, yo quiero que veas, que te pongas aquí y que veas. Y yo me pongo a ver hacia abajo. Y me dice, ¿qué ves? Y yo logro ver, hermanos, borrachos, prostitutas, ladrones, pandilleros, niños huérfanos y un montón de personas. Y él me dice, ¿qué ves? Y yo le vuelvo a decir lo que estaba viendo. Ahora me dice, ¿cómo lo ves? Yo quiero que veas como yo veo a las personas. Mira como yo. Y cuando yo escuché esa palabra empecé a temblar. Es que ver como Dios ve a las personas es ver con ojos de misericordia, con ojos de amor. Cuando usted y yo aprendamos a ver cómo Dios ve a las personas, vamos a agradar a Dios. Cuando usted y yo veamos a los huérfanos, a los desamparados, a las viudas, como Dios los ve, vamos a agradar a Dios.
Hay alguien aquí a quien Dios le está hablando. Dios me está hablando a mí. Y esto es un devocional. Dios lo está poniendo en mi corazón. Lo estoy sintiendo y yo quiero que usted lo sienta igual. Porque esta iglesia va a crecer. ¿Qué va a hacer esta iglesia cuando vean enfermos? Ok. ¿Pero qué necesitamos para antes ir? Para no avergonzar el nombre del Señor tenemos que subir al monte alto. Los discípulos estaban avergonzando al Señor. Se lo traje a tus discípulos y ellos no han podido hacer nada. Tuvo que reprenderlos. Se les queda viendo. ¡Qué coraje! Generación de incrédulos y perversos. ¿Hasta cuándo los voy a sostener? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Vividores, ¿cuándo lo van a hacer ustedes por su propia cuenta? ¿Tengo que estar siempre con ustedes? ¿No se han dado cuenta que yo ya me voy y ustedes no han aprendido nada? Aleluya. Avergonzaron al maestro y ellos humillados. No les habló en todo el día, hasta en la reunión en la noche. Y se acercan tranquilos y humillados. Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. ¿Por qué, hermanos? Por vuestra poca fe. Por vuestra incredulidad. Por su incredulidad. Por su incredulidad. Fíjense, hermanos, de que cómo es esto, hermanos. Y él les dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿De qué género hablaba? Es que si dijo generación de incrédulos, estaba hablando de la genética de ellos. Si tu padre era un incrédulo, tú eres incrédulo, y si sigues así, tus hijos van a ser así. Y tus nietos peores. Generación de incrédulos y perversos, sinvergüenzas, pecadores. Si tú eres un sinvergüenza, tus hijos igual. Pero este género le dijo, este género les dijo, género de incredulidad y de perversión, no sale si no es con oración y ayuno. Aquí está, la oración y el ayuno. ¿Usted quiere poder? Dios nos envió para que levantemos su nombre en alto, no para que le avergoncemos. La iglesia, hermanos, no está haciendo nada por esa gente. Qué tremendo, qué tremendo. Oiga lo que sucede aquí, a predicar el año agradable del Señor, a decirle a la gente. Fíjense, hermano, estamos en un tiempo aquí en los Estados Unidos, yo no sabía que hacían esto, pero decían de las taxas. Aquello que les han restado de su trabajo a los hermanos, se los están devolviendo, y eso les trae paz, gozo, felicidad. Dígale a la gente que lo que el diablo le ha robado, se lo va a devolver multiplicado, hasta con creces. Hermanos amados, es lo que usted y yo tenemos que ir a predicarle a la gente. Te ha robado tu esposa, tus hijos, andan perdidos. Él te los va a devolver. Él te va a devolver los negocios. Sí, si has perdido dinero, Él te lo va a devolver. Este es el mensaje del reino de los cielos. Esto es lo que usted y yo tenemos que predicarle a la gente, y la gente se va a interesar. ¿Sabes que hay alguien interesado en devolverte tus compañías? ¿Cómo así? Sí, hay alguien que quiere devolverte tus compañías, y te los va a devolver, mira, multiplicado. Y le va a escuchar. Siéntate, ábrale la Biblia y explíqueselo. Tenga fe, usted tiene poder para declarar esa palabra. Profetice. Y se cumple, porque usted es un hijo de Dios, alguien que cree en Dios. Y Dios hace la obra.
Estamos terminando, hermanos. Yo pues no acostumbro a agarrar mucho tiempo, pero eso está muy bonito y no puedo llevarme esto, hermano, a otro lado porque creo que tiene que quedarse en el corazón de cada uno de nosotros. En el verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y oiga lo que sucede. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Que cuando usted habla con autoridad, usted evangeliza con autoridad, alguien se va a quedar viendo, pero ¿qué me está hablando este? Yo he escuchado muchas veces este texto, pero ahora con este hombre, con esta mujer, no sé por qué, pero impactó mi vida. El mismo texto de evangelismo, solamente que en diferentes labios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el texto está en la mente ya, pero póngale aquello que Dios está derramando en su vida, póngale espíritu. Cuando usted hable con gracia, usted ya tiene el texto, declárelo, háblelo con fe, póngale fuego, póngale poder, y esa palabra va a entrar hasta los tuétanos. Ahí está el paralítico, ahí está, hermano, aquella persona que está con impedimentos. ¿Sabe que esa palabra que usted declare, mire, va a hacer esto? Cuando usted lo declara con fe en el nombre de Jesús, se van a levantar y le va a decir, nuestra iglesia, usted los va a invitar aquí y ellos van a traer más gente. Esta iglesia va a crecer poderosamente. Yo lo creo. Yo lo creo porque el Señor me dio esa visión y yo lo creo. Y yo dejo esa palabra en el nombre de Jesús. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y oiga lo que sucede aquí en el verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero la ceguera de la gente es esta. ¿Sabe qué le decían? ¿No es este el hijo de José? ¿No es ese el borracho, aquel que se mantenía allá en las esquinas pidiendo ahí? Hermanos amados, aquí ustedes van a ver tal vez a una prostituta, a un criminal predicando, no lo juzgue. Dele gloria a Dios porque Dios ha transformado la vida de este personaje. Cristo cambia. Él va a empezar, hermano, a predicar. Va a dar testimonio de que Cristo vive, que Él es poderoso. ¡Aleluya! Ahí está la gente, hermano, juzgando. No es el hijo del carpintero. No es el hijo de María. No es ese nuestro paisano. No es ese nuestro vecino. El gritón, el peleonero. Adore a Dios por lo que están viendo sus ojos. Porque de lo vil y menospreciado del mundo, Dios nos tomó, hermano, con misericordia y nos puso aquí a este borracho, a este drogadicto, a este pandillero. Hermanos, también lo humillaron de esa manera. Por eso dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y es por eso, por la incredulidad, ¿sabe? Jesús dio una palabra que los enfureció a todos. En los tiempos donde había una sequía, donde había hambre, así dice, donde había hambre en Jerusalén. Habían tantas viudas en Jerusalén, pero no envió Dios a Elías a ninguna de esas viudas de Jerusalén. Más bien la llevó a una viuda de Sarepta. Porque rechazaron al Mesías. Rechazaron a Jesús y el poder extraordinario que había en él. No permitamos, hermanos, no ofendamos a Dios. Si Dios nos está escogiendo a ustedes aquí en este lugar, no permitamos que Él se vaya a otro lugar y que se lleve aquella bendición para otro lado. No seamos incrédulos.
Habían tantos leprosos, dice, en Jerusalén, pero tampoco a ninguno de ellos fue enviado Eliseo, sino ¿a quién? A Naamán el sirio. ¿Por qué? Por la incredulidad. Hermanos amados, si nosotros no queremos hacer la obra de papá, Dios va a traer otro para que lo haga por nosotros y después no lo juzguemos. Qué tremendo es esto, pastor. Dios da carácter, hermano. Ahora estoy entendiendo. Dios da carácter para hablar la palabra. Pero hermanos, yo deseo con todo mi corazón que sigamos sirviéndole al Señor. Quiero concluir con esto. En el verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. No había un tiempo para él. Le decía a sus discípulos, cuando los discípulos le dijeron, maestro, ven a comer. No has comido nada. Yo tengo otra comida que comer, la que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Cuando usted y yo, hermano, no nos importa, aunque no estemos comiendo, si estamos orando, hermano, aunque entre la noche, aunque de veras, hermano, tengamos, mire, hermano, hacer la obra del Señor debe de ser nuestro deleite, iglesia. Si hay enfermos, van a venir enfermos a la iglesia tiene que permanecer abierta, porque esta es la iglesia donde se van a levantar paralíticos. Esta es la iglesia donde van a haber profecías. Esta es la iglesia donde van a haber liberaciones. Esta es la iglesia donde van a haber sanidades. Pero tenemos que estar preparados. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos anhelan tener ese poder? El Señor quiere bendecirnos hoy. No nos vamos sin antes compartir esa bendición del Espíritu Santo. Él es quien reparte. El Espíritu reparte dones como quiere. Por eso dice el apóstol Pablo, anhelen los mejores dones. Anhelad los mejores dones. Yo les invito a toda la iglesia, todos los que estamos aquí, Él no hace acepción de personas. Yo quiero invitarle a que pase al frente. En un lugar rechazaron y despreciaron a Jesús. Y lo echaron, hermano. Quisieron embarrancarlo, pero no, todavía no era su tiempo. Pero llegó a otro lugar en donde estaba tan cansado y se fue al desierto en la mañana. Y la gente lo fue a buscar. ¿Sabe qué va a suceder? Aunque ustedes se cambien de lugar, la gente los va a ir a buscar a donde quiera que se trasladen. Porque saben que están llenos del poder del Espíritu Santo. Eso va a suceder, pastor. Lo estoy viendo. Yo estoy realizando esto. Jóvenes, señoritas, sanando enfermos. Se cumple la palabra. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones. Yo ando con jóvenes, tienen visión de alcanzar al mundo para el Señor. Vuestros ancianos soñarán sueños.
este día el Señor va a hacer algo maravilloso. Yo voy a hacer una oración de fe. Y el que esté dispuesto a recibir el poder del Espíritu Santo, hoy, Él imparte. Él imparte. Quiero que abra su corazón, que levante sus manos al cielo. Vamos a hacer una oración de fe. Oh Espíritu Santo, te adoramos. Oh Espíritu Santo, te adoramos. Oh Shama Katarabaya Sandarabaya Katarabaya Soara. Oh Espíritu Santo, mi alma te alaba y te glorifica, eterno Dios del universo. Tú estás aquí, Señor Jesús. Tu espíritu se puede sentir en esta iglesia. O empieza a romper toda cadena de maldición ahora, en el nombre de Jesús. Desata todo lazo del enemigo ahora en el nombre de Jesús. Libera los corazones. Sana toda dolencia, toda enfermedad. Espíritu Santo, quema los yugos. Pudre los yugos ahora en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas. Venimos derribando los muros en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hoy el Señor empieza a liberar corazones. Conférmalo con fe. Tenga fe. Solamente tenga fe. Abra su corazón. Hable con el Señor. Anhele su presencia. Daniel. Oh, Shama Kataraya Sana. Oh, sí, Señor. Él está quemando. El Espíritu Santo está quemando. Él está restaurando. Oh, sí, Señor. Él está bautizando. Está bautizando el Espíritu Santo. Ahora. Oh, sí, Señor. ¿Qué anhela usted del Señor? ¿Qué anhela usted del Señor? Y con la imposición de manos de los apóstoles se hacían tantos milagros en esos tiempos. Hoy estos jóvenes han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy deje que ellos lo ministren en el nombre de Jesús. Ahí está la unción del Espíritu Santo. Ahora, ellos tienen autoridad del Espíritu Santo. Pastor. Yo quiero que vean un momento para acá. Así dice el Señor. Yo he hablado por medio de los labios de mi siervo. Les he hablado a tiempo y fuera de tiempo. Él ha hablado con autoridad mi palabra. Así dice el Señor. Yo voy a empezar a usarlo. Con la imposición de manos del siervo van a haber bautismos del Espíritu Santo. Van a haber reparticiones de dones. Escucha esto. Reparticiones de dones. Dones de fe, de milagros, de sanidad, de liberación.
de discernimiento de espíritus, de interpretación de lenguas, de sueños, de visión. Hoy el Señor equipa el ministerio de su siervo. Se terminaron los momentos de sequía. Ya no habrá más sequía. Viene la lluvia. Hoy en el nombre de Jesús, abran ustedes los ojos y vean esa nube. Hay una nube de gloria en este lugar. Cada vez que vengan al altar, ustedes van a recibir paz, gozo, liberación. Dios va a usar a su siervo. Dios va a usar grandemente a su siervo. Hoy van a sentir ustedes el poder del Espíritu Santo. Él los va a ministrar en el nombre de Jesús. Váyase. Oh, Santo. Oh, Shama Katarabaya Sandarabaya Kitarabaya. Vas a ver milagros, dice el Señor. Yo he visto tu angustia, tu preocupación. Centro Cultural Hebraico Sefaradí Casa de Israel, con su pastor Alexander Barreras, presenta su programa Los Secretos de la Torá, trayendo la restauración de las raíces hebreas, enseñando la cultura hebrea, juntos en alegría y gozo, en presencia de nuestro Creador. Caminando en el amor de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. No solamente somos una congregación, sino una familia para toda la vida.
Para más información visítanos ministeriocasadeisrael.org. Y recuerda que todo es posible si puedes creer. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.